Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero realizar una reflexión con respecto al espiritismo, al movimiento espírita de tal vez Latinoamérica, que es el que he podido ver. No lo hago como una crítica destructiva, sino más bien como una crítica constructiva porque tal vez me he sentido un poco triste, creo que quizás esa es la palabra, para expresar cosas con respecto a lo que ha pasado en el movimiento espírita en Latinoamérica. Eso no significa que esto no pueda cambiar o que aplique para todas las personas o para todos los centros espíritas. Esto no es algo personal, es simplemente algo que he visto, no en términos generales, sino en algunos centros espíritas y en algunos lugares que he visto, o algunas personas que he visto de centros espíritas. Entonces quiero aclarar que no es para alguna persona en específica, no es para un centro espírita en específico, sino en general, lo que he visto. Yo sé que el movimiento espírita, digamos, todos los centros espíritas hacen muchas conferencias, ayudan a muchas personas, son personas que son supremamente dedicadas, entiendo que hacen esfuerzos casi sobrehumanos para mantener tanto financieramente como a las personas que asisten a estos centros espíritas. Siempre sé que lo hacen con la mejor disposición del mundo y sé que lo hacen con todo el amor del mundo porque se nota. Sin embargo, quiero decir un fragmento de algo que dijo Pablo de Tarso antes de continuar lo que quería explicarles. Entonces, Pablo de Tarso nos decía que, y aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, y conozca todos los misterios y toda la ciencia, y no tengo amor, nada soy. ¿Por qué digo esto? La máxima del espiritismo que nos decía Allan Kardec es: sin caridad no hay salvación. Esta es la máxima del espiritismo. Sin embargo, en muchas personas espíritas no veo ese apoyo ni hacia los otros centros espíritas ni hacia los otros espíritas, y mucho menos para los seguidores o las personas que los están viendo, ¿sí? Yo sé que aconsejar es una tarea difícil y que no todo el mundo tiene o la capacidad o la disposición o el amor para hacerlo o el tiempo, bueno, no sé. Pero, por ejemplo, me ha pasado mucho que muchas personas me escriben como con algo, alguna pregunta, quieren que les dé una voz de aliento. Y a veces pues no, como que son muchas personas las que me escriben y yo trato de responder lo que más pueda. Obviamente yo no tengo quizás la formación que tienen algunas personas espíritas y pues respondo con lo que yo he leído y con mi formación, tanto académica como en la parte espiritual. Sin embargo, cuando he querido como darle algún teléfono o algo, la página de algún centro espírita o algo, me doy cuenta que son muy limitados en la ayuda que están ofreciendo al público, en el sentido de atención fraterna, que es como ustedes lo llaman. Veo que es solamente o una vez a la semana una hora o que simplemente como que lo hacen como muy por encima, ¿sí? No veo a veces esa disposición en ayudar realmente a algunas personas. Como les digo, esto no es en todos los centros espíritas, es en algunas personas que he visto y en general, algunos espíritas. Como que a veces no tengo a quién decirle, como pregúntale a esta persona, a él, a ella, para que te solucione esa pregunta cuando yo no tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque a veces, no sé, uno le escribe a algún espírita y quizás no responde o no sé. O sea, no veo esa disposición de caridad en muchos espíritas o en muchos centros espíritas. Y a veces son preguntas simples, ni siquiera son preguntas de mediunidad, porque yo sé que muchos centros espíritas como que no tienen abierto ese espacio de mediunidad al público, porque entiendo que hay personas que preguntan cosas pues que no vienen al caso o son preguntas que quizás es más el susto y la poca comprensión de la persona del mundo espiritual que realmente sea algo grave. Sí, a veces veo que son preguntas simples como tienen un problema de ansiedad
o tienen alguna situación familiar o algo y necesitan es que los escuchen. Pero lo que veo es que muchos centros espíritas no están escuchando, ni siquiera se toman el tiempo de preguntar si la persona necesita ser escuchada. Entonces por eso siento como que hay una falencia o como una debilidad en el sentido de la caridad en algunos centros espíritas. Otra cosa que quiero resaltar o llamar a la atención, como les digo, estos son opiniones mías y pues con todo el respeto del mundo se los digo, pero pues prefiero decirlo para que las personas que sientan que es así puedan corregirse y pues los que no, pues no. Eh, a ver, mmm, algunas personas, algunos espíritas, están convirtiendo al espiritismo en una religión. Y lo digo porque he visto muchísimo fanatismo en, en el espiritismo. Y creo que eso es algo que nosotros debemos eliminar por completo porque en sí se supone que el espiritismo elimina el fanatismo que pues muchas religiones tienen, ¿no? Y están convirtiendo prácticamente como una religión. El espiritismo también muchas personas van a los centros espíritas o hablan con algún espírita y es como si les estuvieran hablando de otra religión más. Hablan con lenguaje muy técnico, hablan con palabras demasiado elaboradas. Yo entiendo que, digamos, para algunos de nosotros sea fácil la comprensión de estos temas, pero hay personas que buscan una ayuda y no, como que tratan de buscar una respuesta y cuando vienen esos tecnicismos o cuando viene algo así, muchos espíritas yo sé que dicen, no, pues es que tiene que leer, tiene que ir a las conferencias, pero hay personas que simplemente ven que hay mucho tecnicismo o algo y simplemente desisten y no van, y no, si no siguen el camino. Entonces, es tal vez como ayudar a esas personas a que sea un poquito más comprensibles los conceptos y eso me lleva a otro punto y es el ego. He visto muchísimo ego en muchas personas y es como quién leyó más libros, este centro espírita leyó más libros que este otro centro espírita, yo cuántos he leído de André Luis, no, yo tengo no sé cuántos de Divaldo leídos y de Chico Javi, o sea, como que es una rivalidad entre los mismos centros espíritas o en espíritas como tal y eso me parece como que va en contra de todo el espiritismo, como que todo lo que nos decía el maestro Allan Kardec está tergiversado con esas actitudes, porque no es quien sepa más, no es quien haya leído más libros. Obviamente en la Federación Espírita Española uno encuentra infinidad de libros que todos quisiéramos leer, pero más que leer una cantidad determinada de libros, creo que es como tener la caridad y poder ayudar a los demás y que sea comprensible esas leyes divinas para las personas. Otra cosa que me gustaría tal vez decir, y es que entre ese fanatismo que he visto, es tal vez negar algunas cosas, por ejemplo, la naturaleza. Yo veo que, digamos, en algunos centros espíritas, o algunos espíritas como tal, niegan por completo otras cosas que tal vez unas religiones, otras filosofías tengan contemplado. Que Allan Kardec no haya escrito ciertas cosas, que obviamente no hay ciertos rituales en el espiritismo y todo eso, pero hay cosas que son muy respetables de otras doctrinas, de otras filosofías y de las religiones, ¿sí? Que son muy respetables y Allan Kardec nunca negó el poder de otras cosas. Les pongo un ejemplo, la naturaleza. Muchas personas espíritas de pronto ven que alguien, no sé, buscar un tratamiento médico a través de la medicina, no sé, holística o algo con plantas. Y los espíritas, muchos espíritas, algunos, dicen como no, eso no es espírita, solamente es con la fe, con la luz, con la oración. Pero entonces, ¿por qué no niegan la medicina tradicional? Que los medicamentos de la medicina tradicional vienen de la naturaleza. Entonces, no es negar, digamos, el maestro Allan Kardec nunca negó el poder, por ejemplo, de la naturaleza. Dios nos da todo a través de la naturaleza. Entonces, a veces siento que el fanatismo es tan grande en ciertas personas que no ven las realidades o como que se cierran tanto la mente que no ven otras realidades
con respecto a las otras cosas que hay en la naturaleza o otras creencias, otras filosofías, ¿sí? Entonces, que el maestro Allan Kardec no haya tenido tiempo de explicar esos fenómenos o de decir que eran valederos, no significa que no sirvan o que no sean válidos o que no sean respetables. Entonces, simplemente quería hacer esa reflexión para las personas que quizás saben que pues están haciendo todo bien y que han trabajado muy duro por el espiritismo y que sienten que no tienen ni ego ni son fanáticos y eso, pues me alegra mucho porque son personas con las que, por ejemplo, personas como yo podemos contar y pues uno también sabe en quién confiar, uno se da cuenta más o menos qué personas son confiables y qué personas no para determinadas cosas y cuáles personas son fanáticas, uno lo sabe, como que uno lo puede más o menos visualizar. Y las personas que quizás sienten como que tienen esas falencias, pues tal vez es buscar la mejora continua, como pues siempre todos estamos haciéndolo, ¿no? Pues ninguno de nosotros es perfecto, tenemos miles de errores y cosas por mejorar, pero simplemente quería hacer esa reflexión porque me parece importante decir, quizás otras personas no abiertamente no lo dicen, yo pues como soy una persona tal vez independiente que no, quizás no estoy afiliada a un centro espírita, que veo el valor en cada centro espírita de cada país que he visto que tiene un centro espírita, lo respeto muchísimo, lo valoro mucho como lo que hablan, las conferencias, todo lo que hacen por las demás personas, pero pues quiero que no se vuelva como una religión, entonces simplemente es como, ojalá puedan tomar esto como un consejo para las personas que manejan grandes grupos de personas o los espíritas que realmente quieren ser buenos espíritas. Entonces, pues simplemente quería decirles esa reflexión. Entonces, muchas gracias por ver el video. Un abrazo.